Hola familia, muchas bendiciones. Hoy vamos a estar hablando de un tema un poco controversial. ¿Cuál es mejor, el Real o el Barça? Sí, está grabando. Nada, no es. Pero bueno, no, ni decirlo. No, Y hay que superar hay eso. nada, ni nada, pero bueno, Siempre es el que tocó hoy. es mejor el Real Madrid. Hoy vamos a estar hablando de una frase que, como siempre tú dices que yo empiezo, ¿es bueno o es malo? Esta frase que muchos puede ser que digamos en un momento determinado, Dios me ama así. Esa frase, Pues yo creo, ¿no? Me dijiste, yo creo que, ajá, recuérdame a ver, yo creo a mi manera, algo de eso tenía que ver también que íbamos a hablar. a mi manera. No. Era, no que yo creo a mi manera ni a mi manera. No, Dios me ama así. Amén. O como este texto que dice que ni lo alto ni lo profundo me puede separar del amor de Dios, se puede volver en un momento determinado, aunque es una realidad, una justificación como para pecar o para no cambiar una actitud en la vida. ¿Cómo Amén. es eso? Dios, Sí. de verdad Dios me ama así, pero a ver, dime. Exactamente, muchas veces hemos hablado de equilibrio, ¿verdad? Hemos hablado de equilibrio y es una verdad que muchas palabras se usan y a veces se tergiversan en la Biblia. Por ejemplo, la palabra gracia. Y la palabra gracia es la que encierra muchas veces estos pensamientos que realmente son erróneos. Dios me ama, sí, sí, pero espérate, porque debe haber un punto de transformación, un punto donde tu vida empieza a cambiar de alguna manera, porque realmente la Biblia habla que nuestro Señor Jesús murió y pagó el precio por nuestros pecados. Ahora, Jesús, el apóstol Pablo decía, es pues la gracia una licencia para pecar. Fíjate como decía el apóstol Pablo, es una licencia para pecar, que el Señor haya muerto por nuestros pecados, que el amor de Dios sea tan grande, de que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna, fíjate como dice la palabra, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Ahora, pero el problema está donde no terminamos los versículos, que dice, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. O sea, el amor de Dios hacia nosotros está en Cristo Jesús. Yo debo de permanecer en Cristo Jesús y esa permanencia en Cristo Jesús va a provocar cambios en mi vida. Es imposible que Jesús toque tu vida. Es imposible que aceptes a nuestro Señor Jesús como Salvador y no hay un punto de inflexión. Y no hay un punto de transformación, porque la Biblia dice que cuando incluso nos bautizamos es tipificación de una muerte y resurrección en vida nueva. Hemos dejado al viejo hombre, hemos echado a un lado al viejo hombre y empezamos a vivir una vida nueva. Ahora, esto lleva un proceso de santificación. Ya están los santos, nosotros somos santos, amén, mediante Cristo Jesús. El Señor nos ve a través de Cristo y nos ve santos para ser salvos. Ahora, pero hay un proceso de santificación en nuestras vidas que tiene que ocurrir sí o sí. Si ese proceso no ocurre en nuestra vida, ¿qué significa? Que no estamos en Cristo Jesús. Estar en Cristo significa cambio, significa transformación, significa dejar atrás el pecado. Jesús hacía milagros y le decía, vete y no peques más. Entonces, volvemos a la gracia y con el perdón de la palabra, una desgracia. Volvemos de la gracia a una desgracia y la llevamos a un punto donde Dios me ama como yo soy. Eso es un trato personal. Fíjate, cuando yo llego a la iglesia, le doy gracias a Dios porque nadie me dijo que yo tenía que cambiar. El Espíritu Santo me cambió, pero había enseñanza, había instrucciones. Y el Espíritu Santo fue haciendo la obra en mí. Yo me quité mis aretes, yo iba a la iglesia. Jamás, nunca. Un abrazo. Amor, me recibieron en una iglesia que expresa y expresaba el amor de Cristo, pero en todas las maneras. Y nadie me dijo, ve y cámbiate, ve, quítate, ve, ponte, ve. El Espíritu Santo fue haciendo la obra, pero ojo, el Espíritu Santo fue haciendo la obra que yo le permití hacer en mi vida. O sea, me ama así, pero realmente estarás diciéndolo para justificar un punto donde no me interesa cambiar, no necesito ser transformado, no necesito hacer algo para que Jesús me ame. Es verdad, tú no necesitas hacer algo porque Jesús me ama, porque si no, no es por gracia. Pero un encuentro con Jesús debe provocar un cambio en tu vida. Tienen cosas que morir, tiene el viejo hombre que morir. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, no hay un punto de transformación más grande que el negarte a tus mismos deseos, a tu misma concupiscencia, a tu misma lascivia, al mismo deseo pecaminoso ese que hay dentro de ti. Al ego de uno. Exactamente. Jesús dijo, es decir, no vivo yo, vive Cristo. Vive Cristo. Pablo decía,
Mas lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y fíjate cómo dice, y lo que ahora vivo en la carne, sí, lo vivo en la fe de Dios, mas ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Y Pablo estaba hablando de algo que había en su ser. Tenía una ley en sus miembros que se oponía contra sí mismo. Dice, donde lo que no quiero, hago, y lo que quiero, no hago. Sí, es esta ley que se encuentra exactamente, buscando que quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Vengo esa ley en nosotros, pero esa ley tiene que tener un punto de cambio y solución. Cuando que uno debe reconocer que cuando está haciendo mal, porque Pablo lo reconoce, dice, hay algo en mí que está mal, exactamente, porque Pablo está reconociendo, y eso es un paso para cambiar. Primeramente reconocer, si no estamos en una condición de que estoy enfermo, estoy equivocado, jamás va a haber un cambio. Entonces, y mientras yo piense de que como estoy, así estoy bien, es el punto donde está diciendo que hay un problema en tu posición en Cristo. Dios corrige aunque ama. Exactamente. El que ama, dice la palabra, el que ama corrige. Entonces, la corrección de Dios en nuestras vidas solamente va a provocar una vida santificada para Él. ¿Me entiendes? Una vida consagrada para el Señor, una vida donde dejamos la vieja manera de vivir atrás. Porque ¿cómo vamos a hablar de Cristo si no hay transformación en nuestra vida? Si yo sigo, por así decirlo, en borracheras, en cosas, si yo traiciono a mi esposa, le miento, tengo no sé cuántas mujeres, ¿qué cambio hay en mi vida? ¿Qué transformación ha hecho Cristo en mi vida? ¿Cuán poderoso es tu Dios que no ha podido transformar lo malo que hay en ti? Entonces, nuestro Dios es todopoderoso. Y más que una religión, porque Pablo dice, una religión sin mancha es esta. Que ayuden a los necesitados, que atiendan al enfermo. Lo dice Pablo. Pero en esta relación que tenemos con Jesús, aparte de provocar en nosotros un fruto que nos lleva a eso, provoca también en nosotros el fruto del Espíritu. Gálatas 5. Entonces, si hay un fruto del Espíritu en mí, tiene que haber una transformación que produzca ese fruto. Es una lucha. Exactamente. Porque transformarse es una lucha, porque es una lucha entre la carne y el Espíritu. Porque decía Pablo, piénsalo, Pablo lo dice, Jesús, dice, niéguense a sí mismos. Él lo dijo, Padre, quita de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero ahí vemos donde Jesús me enseña. Sí, es que la transformación que Dios puede hacer en nosotros depende más de que nosotros querramos ser transformados que de lo que Dios quiera transformarnos, porque Dios siempre quiere, pero ¿sabes lo que es una metamorfosis? Por supuesto. Lo que ocurre en la mariposa, ese ejemplo pueden haberlo visto muchas veces, pero es un gran ejemplo para esto. O sea, estar en Cristo es como estar en ese capullo. Acepté al Señor y me estoy sometiendo a su voluntad, estoy leyendo su palabra porque es la que produce en mí un cambio. La palabra del Señor y mi relación con Él produce un cambio. ¿Por qué la palabra? Porque cuando yo estoy leyendo la palabra, Él me está mostrando la realidad que hay en mí. Alguien decía que la Biblia es como un espejo. Exactamente. Va a demostrar la realidad que hay en mí. La misma palabra me va a confrontar y me va a enseñar qué cosas tengo que cambiar en mi vida. Por lo general, el que dice, Dios me ama así, no lee la palabra. Yo no leo la palabra, Dios me ama así. Exactamente. Entonces, lo dice ¿por qué? Porque no hay algo que te esté confrontando. Sin embargo, vas a la iglesia, tienes un tiempo, rompes y llantas. Te toca el Señor y rompes y llantas. Y te das cuenta que hay cosas que cambiar, pero no estás dispuesto a cambiar esas cosas. Entonces, vivimos una vida, vamos a ponerla así, estos dos deditos aquí, estos dos, y la hacemos cristiana, pero no hay transformación. Entonces, ¿por qué se le empezaron a llamar a los primeros cristianos? Porque eran transformados. Eran ejemplos Ejemplo de lo que hacía Cristo. Por eso creo que le dijeron a Pedro, pero tú hablas como él. Ellos se parecían que cuando Pedro lo niega, le dicen, tú sí hablas como él. Tú tienes algo que es de él. Tú sí andabas con él. Exactamente. Entonces, algo tiene que ocurrir. No vivamos esa vida tan a la mitad, para no decir otra palabra, tan al medio de la cree, ¿me entiendes? De lo que creo. Y debemos de vivir una vida consagrada para el Señor. Déjame decirte algo. El deseo de ser transformado. No se trata de que pienses que esto es fácil. Es muy difícil. Por eso la palabra dice que el evangelio es para valientes.
Personas que deciden enfrentar un enemigo que se encuentra dentro de sí mismo. ¿Entiendes? La peor batalla que puedes tener en tu vida es contra ti mismo. Pero no hay mayor satisfacción de mirar pasado un tiempo atrás y decir, yo era así, ahora soy así. Hay un cántico que dice, mira lo que ha hecho Dios de Barak. Sí, mira lo que ha hecho Dios de mi vida. Y Y no solo una sanidad. Fíjate, la Biblia dice que Jesús vendrá y que habrá muchos que le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Sí. Y Jesús le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca lo conozco. O sea, la manera en que me conoce Dios va a comenzar en una transformación en nuestra vida. O sea, cuando empieza esa transformación, Jesús empieza a ser reconocido en nosotros. No nos van a reconocer por Reinel ni por Javier. No nos van a reconocer por eso. Nos van a reconocer que somos cristianos en la medida de que Cristo comienza a crecer en nosotros. Dice que cuando Jesús fue bautizado, los cielos fueron abiertos, descendió el Espíritu en forma de paloma y hubo una voz que se dijo, en el cual tengo complacencia. Entonces, en la medida que Cristo va creciendo en ti, es en la medida que Dios va diciendo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, no por el simple hecho de que ya yo decido creer en Dios, porque hay mucha gente que cree en Dios, pero no son cristianos. Y no porque seamos mejores que otros, porque los cristianos creo que somos de los más defectuosos que hay. Yo creo que soy de los más defectuosos que hay. No son cristianos y son buenas personas. Vayan, que ni para palabra dicen, necesitan a Jesús, solo necesitan a Jesús. Claro, porque la Biblia dice que todos somos malos. Pero es lo que tú dices. El cambio en nosotros es lo que habla de Cristo. Entonces, Dios me ama, es verdad. Una real. Jesús cambió la historia. Verdad, real, verdad. Es una real verdad. Cristo te ama y te acepta y te abraza en el momento que tú lo. Exactamente, a todos. Jesús amó a todos si no hubiese pagado el precio. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. No al pecado, fíjate, no al pecado, pero sí amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Entonces, enseñanza. Dios te ama así, pero no use eso como, o no lo usemos como una justificación de que, y reconozcamos cuando es verdad que tenemos que cambiar. Y hace tiempo tú nos hablabas en una reunión de transformación, y esa palabra que sí podemos ser transformados y que sí podemos a una perfección. No sé si recuerdan. También dice, también otro así argumento es, pensar que no podemos. Yo no soy perfecto. Yo no soy perfecto. Es otro argumento como para decir, no lo voy a lograr. Entonces, nada. Y Pablo decía, fíjate si es posible, cuando Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Yo estaba pensando en eso. O sea, si Pablo decía, porque se puede, exactamente, a veces limitamos con nuestros pensamientos lo que puedo ser en Jesús. Dice que para el que cree, todo es posible. Y Pablo tenía un aguijón. Exactamente. Tenía cosas aguijón en la carne que un emisario de Satanás le decía. Que viene y me y hay muchas especulaciones acerca de y lo podemos poner y lo vemos y que no que era una enfermedad, está diciendo que era un emisario de Satanás que viene y me abofetea. A lo mejor un área débil con la que él estaba luchando. No sabemos lo que, pero sí sabemos que era algo en lo que él necesitaba, reconocía que necesitaba ser transformado por el Señor. Y el Señor, ¿qué le dijo? Basta de mi gracia. Poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, no cojamos eso como justificación. Le ama, él se perfecciona, pero pongamos de nuestra parte. Sí se puede, tomemos la cruz y sigámosle. Neguémonos a nosotros mismos. Si en los tiempos de Jesús hubiese fútbol, el Barça, el Real Madrid, el PSG, etc., ¿cuál iría Jesús? Según tu como visión del fútbol, el Real Madrid, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que hay aquí vestidura blanca. Bueno, nada, un ponche. Nada, familia, dale like, comparte, comenta y síguenos ahí en la red. Y recuerda, Él nos ama así, pero tenemos que ser transformados. Eso, delante de su presencia. Dios te bendiga. Dice, hay muchos canales donde diversión buscar, pero ninguno de ellos te va a edificar. Es puro chisme, morbo, bola, nene busca de Dios, nene cambia la emisora y corre pa' Yo Soy TV. Recuerda que Dios te